Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Hoy es 30 de septiembre del 2018. Lo ocurrido el 30 de septiembre, pero del 2010, en el Regimiento Quito de la Policía Nacional, tiene, como ustedes comprenderán, muchas lecturas, muchas interpretaciones. El gobierno anterior aprovechó este suceso para intentar construir sobre dichos acontecimientos la idea de un golpe de Estado, la idea de un magnicidio. Para otros sectores se trató únicamente de un conflicto, podríamos decir, laboral al interior de la policía, que fue mal conducido por sus cabecillas. Hay quienes coinciden que el gran responsable de lo sucedido fue el propio presidente de la República, que se manejó mal al intervenir, al provocar y participar directamente en el conflicto, con lo cual exacerbó a los protestantes. Lo ocurrido el 30 de septiembre fue manejado propagandísticamente por el gobierno anterior para victimizarse, para imponer la idea del golpe de Estado y para pretender desvanecer la apreciación de muchos de un eventual crimen de lesa humanidad. Es que no olvidemos que con oportunidad de esta revuelta policial hubo enfrentamiento y muertos. La balacera se produjo en los alrededores de un hospital. Se habló de un presidente secuestrado. Sin embargo, hay claras versiones que hablan de que el mandatario dio la orden del rescate con las consecuencias que el país conoce. Entonces, a los 8 años del lamentable episodio, Hora 25 trata el caso 30S. Quiero agradecer entonces a nuestros invitados que se encuentran en el estudio de Teleamazonas. Está aquí el general Ernesto González. Él fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nos acompaña Patricia Santillán, teniente coronel, que fue en los hechos del 30S jefe administrativa de la Central de Radio Patrulla. Nos acompaña Fidel Araujo, oficial del Ejército Ecuatoriano en servicio pasivo. Y nos acompaña Luis Martínez, él es sargento primero de la policía, también en servicio pasivo. Gracias por estar aquí alrededor de esta mesa. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Andrés, tal como dijiste, el 30S inició como una protesta policial contra una ley salarial, pero fue calificado por el gobierno de Rafael Correa como un intento de golpe de Estado en su contra. Sin embargo, la otra visión de la historia describe ese día como un motín fortuito que incrementó su conflictividad por la acción del expresidente ecuatoriano, quien posteriormente usó ese hecho para justificar la persecución política a críticos del gobierno. El 30S tuvo repercusiones. La más destacada a nivel nacional e internacional fue el caso Correa contra Palacio y El Universo, así como el encarcelamiento de decenas de policías y militares que ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. En un hecho sin precedentes en la historia del país, el expresidente Rafael Correa llegó al centro de una protesta policial y militar a desafiar a los alterados manifestantes que se quejaban por la supuesta eliminación de beneficios salariales. ¡Mátenlo pues si le da la gana! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! La sola provocación desató el caos. 10 personas murieron, otras 274 resultaron heridas. Sin que la justicia actúe sola, se formó la Comisión 30S que determinó que lo ocurrido ese día fue un golpe blando. El intento de golpe de Estado, el plagio del presidente de la República y el intento de magnicidio. Por la revuelta policial, más de 1000 uniformados fueron investigados. La prueba, simples fotos que muestran que estuvieron en el lugar de los hechos. Fotos donde salía una oreja, donde salió un pedazo de cabeza, donde salía un pantalón, ya les ponía nombre y apellido. Desde ahí hasta el día de hoy ha sido, como dicen mis compañeros, un verdadero martirio. Se abrieron procesos por tentativa de magnicidio, paralización de servicios públicos, terrorismo, sabotaje, entre otros. En el Consejo de Disciplina salimos absueltos, que no habíamos cometido ninguna falta grave. Que una persona le venga y le diga que es terrorista, que es saboteador, discúlpeme. La condena más grande la recibieron 6 policías sancionados a 12 años de cárcel. Estoy a una distancia
aproximadamente unos 300 metros del hospital. Me acusa el señor Gustavo Benítez que yo me encontraba en un lugar específico esperando a la presa. Si seguiría el señor Rafael Correa, yo no estaría libre, seguiría detenido. Sin embargo, la hipótesis de magnicidio se desmontó en menos de un mes cuando el entonces director del Hospital de la Policía, César Carrión, declaró públicamente que Correa no estuvo secuestrado en el lugar donde justamente él se refugió. ¿El presidente estaba en algún peligro? Le dije que no, porque estaba la seguridad, el personal médico, varios funcionarios de la política. Carrión tuvo que pagar un alto precio por sus declaraciones. ¿Cómo puede seguir un tipo así de director del hospital policial? Si es posible, ser juzgado, porque fue parte de esa conspiración donde se trató de matar al presidente de la República. Acto seguido, Carrión fue detenido. Una entonces funcionaria de presidencia y un periodista afín del gobierno declararon en contra del exdirector del Hospital de la Policía. Querían probar que yo había puesto candado, eso no se probó porque no era verdad. Que yo había dicho que le den cianuro. Tampoco. Después de 7 meses y medio detenido, fue liberado de culpa. Sin embargo, Diego Vallejo, exconsultor del Ministerio de Justicia, reveló que un informe previo había demostrado la inocencia de César Carrión, por lo que su único delito habría sido desmentir al expresidente. En ese informe se concluyó que el coronel Carrión jamás puso candado en la puerta del hospital. El gobierno de Correa no dudó en disponer acciones en contra de opositores vistos en la calle ese 30S. El expresidente Correa, acusándome de que yo quise matarle, estaba con chaleco antibalas, estaba armado. Todas estas mentiras se fueron cayendo y culminó en la audiencia de juzgamiento del 4 de abril del 2011 cuando me ratificaron en inocencia. En primera instancia fue declarado inocente, pero la Corte Nacional confirmó la sentencia de 3 años. Correa le coincidió el indulto. Asimismo, aún hay procesados por sabotaje y terrorismo, aunque no hayan estado en el lugar de los hechos, así como un sentenciado por aplaudir durante la protesta. La actuación de los jueces es bastante clara y deja en una vergüenza institucional al Ecuador. El 30S resultó ser un instrumento propagandístico. Cada año se celebraba esa fecha como un símbolo de retorno de la democracia. Incluso el gobierno registró las frases 30S y prohibido olvidar como marcas publicitarias de la Revolución Ciudadana en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Asimismo, la creativa campaña Megan mostró a una niña emulando el renacer del país. Bien, vamos a empezar. Voy a dar la palabra al mayor Araujo para que nos dé una mirada, una visión de qué es el 30S, por qué se produjo el 30 de septiembre, qué circunstancias llevaron a esto y cómo se desarrollaron los acontecimientos. Buenas noches, mayor, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches a quienes están también en esta mesa. Buenas noches a los distinguidos televidentes. El 30S es un evento muy luctuoso para el país, que no debería repetirse jamás. Y con la circunstancia de que un mandatario, infelizmente, perdió su conciencia, perdió sus cabales, llevó adelante procesos que no debían terminar así, llegando a un desenlace fatal. Se llama una lucha fratricida, cuando se propicia que se maten entre hermanos. ¿Enfrentamiento entre qué? ¿Policía entre y fuerzas policías armadas? y militares. Y además la irresponsabilidad, creo que era ministro el señor Patiño, de llevar a la gente masivamente a donde estaban policías sublevados y militares que tenían la misión de rescatar al presidente, ordenada por el presidente Correa, presidente de ese entonces. El 30S definitivamente trae situaciones muy negativas a la sociedad ecuatoriana. Es algo triste, totalmente fuera de una norma de libertad, de democracia. Confronta. Estamos en atrito permanente y se agudiza en estas fechas. Entonces, lo que demandamos es que exista justicia definitivamente y hay que apuntar directamente a quien causó todo esto, que es el expresidente Correa. Allá tienen que ir todos los esfuerzos institucionales. Sargento, se trataba en los primeros momentos de un problema laboral, de una dificultad salarial. Eso es lo que había entre sus compañeros cuando empezó esto a tomar fuerza. Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches a la teleaudiencia, buenas noches a los panelistas.
El 30 de septiembre principalmente debería constituirse un día de duelo para la Policía Nacional. Se perdieron vidas de compañeros policías, se perdieron vidas de militares. Coincido plenamente en lo que acaba de decir el señor Mayor Araujo. Se enfrentaron hermanos uniformados. ¿Quién propició esto? ¿Por qué empezó esto? Al interior de la policía era sabido por todos que había un descontento con el proceder, principalmente por las políticas emanadas desde el Ministerio de Gobierno. Recuerde usted que el ministro de Gobierno de ese entonces era Gustavo Yar. Se habían dado políticas sobrecarga de trabajo a los compañeros policías, un trato discriminatorio. Eso fue generando un descontento dentro de laboral, las filas pongámoslo policiales. así. Estrictamente laboral. Hay que tomar en consideración una situación. Ese tema, al menos al interior de la policía, es estrictamente laboral. No tiene nada que ver con situaciones de índole político. No tiene nada que ver con lo que luego se quiso posesionar en la ciudadanía. Como la idea del golpe de Estado, por ejemplo. Por favor. No había ninguna intencionalidad al respecto. Yo fui acusado directamente por el expresidente de la República el 23 de octubre del 2010 en una sabatina de ser el líder del levantamiento del 30S. Yo estaba conspirando para ser el presidente. Un absurdo. Ese tipo de cosas se generaron. Recuérdese que la imagen del presidente había descendido ostensiblemente y se hablaba incluso de una muerte cruzada, pues. El 30 de septiembre fue utilizado por el expresidente para mejorar su imagen, para victimizarse y para encarcelarnos a personas inocentes que nada, absolutamente nada, teníamos que ver con el tema 30 de septiembre. Patricia, ¿cuál es su apreciación asimismo de orden general respecto a lo que ocurrió ese día? Buenas noches, sí. Buenas noches, compañeros y teleaudiencia. Yo también opino lo mismo que el señor sargento, que era una protesta laboral. Un descontento. Un descontento. Laboral, ¿no? Un mes atrás aproximadamente, mi comandante general Freddy Martínez, él recorrió el país tratando de explicar o justificar lo que estaba por aprobarse en la Asamblea, el cambio de, por ejemplo, las condecoraciones, por los ascensos, todas esas prebendas. Incluso había descontento porque ya no había ciertas cosas como, por ejemplo, la canasta navideña, los regalos de Navidad que se daba a los niños, o ciertas cosas. Ciertos beneficios que había dentro de la institución y también en el transcurso del tiempo. Sí, eso había siempre. Entonces era un descontento, pero como ya le manifiesto, mi comandante general, él recorrió el país explicando esa situación que no se iba a dar. Lamentablemente, el día anterior al 30 de septiembre, es el 29, claro, se aprobó ciertos cambios en la Asamblea. En la ley. Eso llegó a oídos del personal que estaba laborando en el Regimiento Quito. Y yo llegué específicamente como 7:15 de la mañana. A las 7 había una misa, como se daba todos los días, al Regimiento Quito, a la central de Radio Patrullas. Sí, pero ahí funcionaba también la central la unidad de vigilancia centro-occidente, estaba el GOM. Entonces, todo ese personal asistía en la mañana a la misa. Había una misa. Había una misa. Entonces, el personal estaba sin armas, sin chalecos, sin nada, porque estaba asistiendo a una misa. Entonces, ahí se produce me imagino que hubo comentarios, alguien llevó un documento, porque eso es lo que manifiestan, y comenzaron a leer lo que se había dado la noche anterior en la Asamblea, el cambio, la aprobación de la nueva ley. Entonces, ahí se produce ese descontento y la gente sale a protestar en el patio, cerca de la prevención. Fueron a buscarle a los oficiales superiores, a nuestros jefes. Entonces, manifestaron de esa forma su descontento. Okay. Es por eso que se produce después los hechos que ya vamos a tratar más adelante. General, su apreciación a sí mismo respecto a lo que ocurrió ese día, si es tan amable. Buenas noches. Buenas noches, un saludo muy cordial, gracias por la invitación. Gracias, usted también. Sí, es un día luctuoso que tranquilamente pudo haberse evitado si se manejaba adecuadamente este conflicto de intereses.
Es un tema que tiene su origen en la ley orgánica del servicio público y que en el campo de Fuerzas Armadas se emprendió una campaña de información bastante agresiva y a nivel nacional, justamente para evitar estos descontentos y hacer entender el contenido de la nueva ley. Lo que sucede en el Regimiento Quito número 1 es el origen y el resto de unidades, tanto policiales y las dos militares, vienen a actuar por simpatía como una motivación de lo que estaba ocurriendo en el Regimiento Quito. Y lo que se puede decir categóricamente que un conflicto de esa naturaleza, que pudo haberse evitado fácilmente si el expresidente se manejaba como un estadista, y tomaba los correctivos, mandaba a su ministro del Interior. Ya sucedió algo parecido en la historia de la misma Policía Nacional, y eso se arregló fácilmente. Pero lo que hizo el presidente fue exacerbar los ánimos y todas las actitudes que son de dominio público. Ahora, general, esta idea del golpe blando, de la posibilidad de un magnicidio, en fin, ¿cómo aparece? ¿Ustedes tuvieron en ese momento alguna investigación, algún trabajo de inteligencia para ver si habían algunas conexiones subterráneas, algunos hilos conductores que podían conducir a pensar que se estaba construyendo un golpe de Estado? En ese escenario, 30 de septiembre del 2010, no había nada al respecto. Después es lo que se fomenta esta teoría. Recordemos, en el año 2013, pero en esa fecha absolutamente no había nada, o al menos el Servicio de Inteligencia Militar, como parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia, no conocía absolutamente nada. Lo que sí sabíamos era el descontento que había especialmente en la policía. Y es por eso que se prendió esa campaña informativa que le manifiesto. Ahora, general, como consecuencia de esto, a lo que asistimos es a un enfrentamiento entre militares y policías. Eso es lo que ocurrió a las 20 horas aproximadamente de ese día. Claro, para entender lo que pasó hay que ir analizando de una manera cronológica cómo se fue configurando el escenario. Como indiqué, aparece en la policía, también se cierra la base aérea del aeropuerto, se toman la asamblea, empiezan los primeros actos en Guayaquil y varios comandos provinciales de la policía empiezan a adherirse a la causa, ¿no es cierto? El presidente en su segundo intento ingresa al cuartel de la policía, intenta negociar, bueno, y ya se producen también hechos que son registrados y que a lo mejor eso es un hecho histórico que está en la retina de la ciudadanía y que a lo mejor deberíamos tratar esas consecuencias, esos hechos y dejar manifestado que el escenario se fue deteriorando hasta que llegó un momento en que el primer mandatario no tuvo condiciones de seguridad para salir de la policía. Porque hay hechos que no se conocen, unos 4 o 5 intentos por sacarle del hospital. Cuando él ya fue llevado al hospital, después de haber pasado en el Regimiento Quito, ahí el GOE, en horas de la noche, infiltró algunos elementos, pero vieron que no había condiciones para sacarle. El GIR de igual manera. El jefe de Estado Mayor de la Policía también había gestionado la presencia de un helicóptero. Por último, en la noche, el general Martínez, comandante de la policía, habló conmigo indicando que se habían depuesto los ánimos, que estaba conformada una calle de honor y que iba a salir el presidente y que iban a cantar el himno de la policía. Para esas horas, en las Fuerzas Armadas, en base al decreto del estado de excepción que ordena el presidente de la República, nosotros ya empezamos a planificar la operación de rescate. ¿Pero porque había instrucción, disposición, orden del presidente desde el hospital? Claro, fue una orden categórica, clara, determinada también por su seguridad personal, porque una parte logró ingresar, otra parte se quedó afuera. Inteligencia también tenía unos elementos adentro, otros elementos afuera. Entonces, la condición de seguridad, como manifesté, se deterioró y había la necesidad de esa intervención. Por eso es que en el COC, en el Centro de Operaciones Conjunto, recibo la llamada del presidente de la República
ordenando que se le rescate en el menor tiempo posible, que había pasado 10 horas, que había sido vejado, humillado y todo lo que disponía el rescate el propio presidente. Pero esto materializado en un estado de excepción. Sargento, rapidito, una referencia sobre este momento que estamos mencionando. Permítame, señor Carrión, aclararle cierta situación que manifiesta mi general González. Es muy conocido al interior de la institución, es conocidísimo al interior de la institución, que los miembros de la policía que se encontraban en ese sitio, en el hospital, le habían pedido al expresidente que abandone el hospital. Se hicieron varios intentos para sacarlo y no se pudo. La realidad es que le pidieron al presidente que salga, que él se vaya. Intervinieron 2 unidades de élite de la policía, el grupo de operaciones y el grupo de intervención. Ellos estuvieron siempre con el presidente. El expresidente de la República se negó a salir del hospital de la policía. Esa es la realidad. Eso se conoce en todos los estamentos policiales. Él se negó. Y obviamente sabemos las consecuencias. Pues se planificó luego un rescate, se enfrentaron, hubo un enfrentamiento entre hermanos, un enfrentamiento fratricida, y conocemos todos los resultados. ¿Usted tiene esa misma referencia, Patricia? Sí, y voy a estar un poquito en desacuerdo con mi general González, porque no es así. No hubo varios intentos. Fue, como dice el sargento, la petición para que él salga voluntariamente del recinto hospitalario en prevención para salvar vidas, porque era se estaba atentando contra un derecho. Para evitar que llegue a lo que llegamos. Que existan muertos, que había heridos, había niños recién nacidos. Claro, no se consideró esa situación. Tengo documentos en que hay la declaración del mayor Miño, que era jefe del GOA, y también el documento del jefe del GIR, donde ellos manifiestan claramente que le pidieron al presidente salir. En buena lid, ¿no? Pero él no lo quiso. El rescate lo hizo el grupo élite de la Policía Nacional, el grupo de intervención el rescate, porque ya estuvo ordenado. Como dice mi general, recibieron la disposición y el grupo de intervención y rescate era la fuerza de la policía que estaba en torno al presidente, y ellos se ve claramente, hay videos, hay pruebas que demuestran que ellos acompañan al presidente hasta el vehículo. Hasta cuando sube el vehículo, ¿no? El vehículo era de la presidenta encargada de la asamblea en ese entonces. Quien rodea el vehículo que salía el presidente es el personal del GIR. Por eso muere el señor policía Forlán Jiménez. No vemos de ninguna forma ahí personal militar uniformado. Solo es nuestro personal. Gracias, Patricia. General, para que usted aclare. Sí, hay que aclarar este escenario. Si alguien conocía exactamente lo que estaba pasando en esta rebelión, donde los mandos policiales, deben coincidir conmigo, estaban sobrepasados, gente que no obedecía a nadie, donde en el reconocimiento aéreo se determina presencia de personal apostado con fusiles, con carabinas, en las partes altas de los edificios circundantes. Acabé de manifestar que el jefe de Estado Mayor de la Policía, el general Ruiz, intentó sacarle en un helicóptero. Yo les pregunto si es que el helicóptero pudo aterrizar. Sí, esas son imágenes que las estamos viendo. El GIR intentó sacar al presidente, pero solo llegó, yo tengo el informe del comandante, solo llegó a la malla y no lo pudo hacer porque los mismos compañeros de la policía, con palos, con piedras, ventajosamente no les dispararon, no permitieron el ingreso. Y ¿cuándo ingresa el GIR? Cuando llega el ejército. Ahí logra ingresar en esa trifulca cuando son recibidos a bala por diferentes tipos de armamento. Ahí se produce el ingreso. Entonces no nos olvidemos de que estábamos en un escenario caótico, sin duda, caótico, y que nadie garantizaba la vida del presidente. Tengo que ir a la publicidad, tenemos que transmitir información comercial, enseguida retornamos y le voy a dar la palabra a Nayara Araujo para continuar con esta conversación. En un instante con ustedes.
La investigación en torno al 30S ratifica la lentitud con la que se ha manejado el sistema judicial. Tras 8 años de ese fatídico momento, recién hace una semana se reconstruyó la muerte del comando Froilán Jiménez. 14 peritos criminalísticos, oficiales del Ejército y comandos del Grupo de Intervención y Rescate se juntaron en la avenida Mariana de Jesús, frente al Hospital de la Policía de Quito, para las reconstrucciones balísticas que determinaron que un arma de uso militar fue la que acabó con la vida de Froilán Jiménez. Una treintena de elementos permitieron al fiscal Fabián Salazar vincular al expresidente Rafael Correa y a su exministro de Defensa Javier Ponce a la investigación por el asesinato de Froilán Jiménez ocurrido el 30S. La Fiscalía continúa en sus procesos de investigación y ese caso está en etapa de instrucción fiscal. Salazar, en su análisis, resaltó la versión del entonces general del Ejército Luis Castro, oficial que comandó la operación de evacuación de Correa, quien aseguró que la incursión de las Fuerzas Armadas al Hospital de la Policía fue una disposición del gobierno. Y la orden, obviamente, vino de la autoridad máxima, del comandante y jefe supremo, que siempre ha sido el comandante máximo de las Fuerzas Armadas. ¿Usted lo conoce? ¿De la República? Naturalmente. Llegamos allá y fuimos recibidos con disparos de todas partes. Durante el mandato de Correa, el caso de Froilán Jiménez se declaró en reserva y quedó en el aire. Hoy se investiga una supuesta ejecución extrajudicial. Este es un delito que no prescribe según el Código Penal. En este tema, el exmandatario es indagado como posible autor mediato, una figura penal que implica que una persona comete un delito valiéndose de un tercero. Que se conoce solamente como autor intelectual estarían el expresidente Correa, el exministro de Defensa y el alto mando militar. Formalmente, la Fiscalía todavía no ha solicitado una audiencia para vincular a Correa en el proceso, pero el expediente ya fue llevado a la Oficina General, en donde se conocen los casos de autoridades que tienen fuero de corte. Tras el 30S, la Fiscalía ha procesado a 298 personas, aunque a 76 les confirmó la inocencia hasta junio del 2017, que es la última estadística. La más grande persecución política de la historia. Arreglaron filmaciones con el exclusivo propósito de acusar y sentenciar inocentes. Policías, militares y personas procesadas tras la revuelta pidieron a los legisladores que se les concediese una amnistía general. No niego haber estado en contra de la ley aprobada. Lo que sí niego los hechos desde como ciudadano de a pie, como Policía Nacional, como servidor público, pues hayamos intentado asesinar al expresidente Correa. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, precisó que analizarán con responsabilidad e individualmente las solicitudes de amnistías planteadas y para ello se comprometió a conformar una comisión tripartita con la Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública. Tengan ustedes la seguridad de que esta Asamblea, así como estamos asumiendo otros temas complejos y delicados, no evadirá jamás la responsabilidad que va a tener que asumir sobre este caso. Vamos a tener una reunión para analizar el contenido del pedido. De igual forma, 5 exámenes especiales con respecto al gasto de fondos públicos en el periodo 2011-2016 serán efectuados por la Contraloría General del Estado. Las auditorías corresponden a la utilización de fondos públicos por los festejos del 30S, los fondos utilizados por la CENAIN por los gastos realizados por la Comisión Especial para analizar el 30S, así como a la SECOM y medios de comunicación del Estado por el uso del dinero en la campaña comunicacional de este hecho. Bien, vamos a continuar. Entonces, Mayor, le debo la palabra a usted. No sé si quiera agregar algo de lo que se dijo en la primera parte, incorporando el elemento que acabamos de poner en el reportaje, que es la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es el criterio que usted tiene? Por favor, adelante. En la Constitución de la República dice que el presidente es la máxima autoridad de Fuerzas Armadas y Policía. Y ahí se necesita una persona racional. El expresidente actuó irracionalmente. Antes del rescate y antes de la muerte de Froilán, ya teníamos 2 militares muertos, ya teníamos militares heridos. Mire la irresponsabilidad de este hombre de haber hecho confrontar que existan víctimas, y hasta ahora hay víctimas, ¿no es cierto? Hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Hay presos y se van al que disparó,
al que asesinó, al otro que estuvo también conspirando, estuvo pidiendo que le maten al presidente. Es decir, este señor ni siquiera tiene la valentía moral y espiritual, y peor, la conciencia de que se debía a la Declaración de los Derechos Humanos, a la Constitución y a las leyes. Tenía que haber dado ejemplo. El expresidente Correa, ojalá tuviera la valentía para exhortarle a que venga. Pero ese es el riesgo de que la política pueda conducir a definir estos temas que tienen otras connotaciones en la base. Ya han existido históricamente otro tipo de confrontaciones y otro tipo de sublevaciones que terminaron no con confrontación, porque por lo menos tuvieron la decencia los presidentes de salir en los momentos de crisis para evitar muertos. ¿Quién está pensando este señor? ¿Estará pensando en las familias? Lo que decía la señora Coronel, estará pensando en las afectaciones que tuvieron los enfermos, las madres que dieron a luz ese día, no solo en el hospital de policía, también teníamos pues un hospital civil ahí al lado. Patricia, el tema del magnicidio, que es otro de los elementos que se ha querido plantear en el transcurso de este debate sobre el 30S, se fundamenta especialmente en grabaciones, en diálogos, en expresiones que se hacían a través de la Radio Patrulla de mátenlo, mátenlo, estas cosas. Ya. Lamentablemente ese día hubo un mal uso externo de las comunicaciones. Como todos sabemos lo elemental, si yo tengo una radio, puedo comunicarme. Hay cientos de policías, cientos de unidades que había con su radio, y había también 7 frecuencias que estaban siendo utilizadas por el miembro policial, los miembros policiales, servicio urbano, tránsito, policía judicial y hasta los elementos de las unidades especiales como GIR, GOE, que son grupos de conversación privados. O sea, todos ellos estaban activos y estaban hablando ahí. Había incluso la radio en la presidencia, en la vicepresidencia, en los ministerios, ahí en los vehículos, en las motos. ¿Y eso qué le conduce a pensar? ¿Que qué? Hubo el mal uso. Que podían haber gentes que hablaban ahí y decían estas cosas. Todos intervinieron en esta situación. La gente se pasó a utilizar solo la frecuencia centro-occidente. ¿Por qué? Porque la unidad centro-occidente manejaba esa frecuencia donde se daban los hechos. Ya, pero entonces estas expresiones de mátenlo, mátenlo, se demostró, justamente se demostró que jamás hubo una incitación o un manejo interno dentro de la central de Radio Patrullas. Ya. Se comprobó de que fue el uso externo de las comunicaciones. Bajo mi responsabilidad estaba la central de Radio Patrullas. Somos un usuario más de la Dirección Nacional de Comunicaciones. Ellos son los que manejan las comunicaciones a nivel nacional. A nivel nacional. Como responsable yo di disposiciones muy claras a mi personal. A partir de los hechos, que por favor, se recupera la operatividad, que era imposible, porque uno aplasta el pigüelo, entra otra persona, hay la congestión de las comunicaciones. Alguien me manifestó a mí que porque yo no apagué la central de radio, a mí, legalmente, reglamentariamente, yo no podía hacer ¿Usted no tenía autoridad para llevar adelante? No tenía esa autoridad. Yo le pongo un ejemplo. Este rato nos verán a nosotros, mejor dicho, el día domingo en la transmisión. Si usted no quiere ver ese programa, apaga su televisión o cambia. Claro. Entonces, eso es si yo hubiera procedido a apagar los equipos dentro de la central de radio, ¿qué hubiera pasado? Se daba la comunicación como se da normalmente por otras vías. ¿Y había la intención de matarlo? ¿Había la intención de destituirlo? Ya de alguna manera lo del golpe hemos hablado en el segmento anterior. Jamás, pues, jamás. Hemos quedado claros y está claro y el país lo tiene claro, de que jamás hubo una tentativa de golpe de Estado. Entonces, ¿qué intención puede haber de eliminar al presidente? A este respecto, y lo que vino luego fue terror desde el Estado. ¿Cuál? ¿El operativo de rescate? Luego. Ah, la persecución después. Lo que se instauró desde la función judicial. Decía mi mayor, se falsificaron audios, se falsificaron videos. En el asunto personal particular mío, inicialmente se me acusó de ser
quien por intermedio de la central de radio se identificaba como Luchador 3 y coordinaba todas las acciones de los policías en toda la ciudad y en todo el país. Cuando ya no pudieron demostrar que mi voz no correspondía a Luchador 3, se buscaron un audio por ahí que decía maten al presidente. ¿Y quién lo acusaba o lo señalaba usted como Luchador 3? El presidente de la República en la sabatina 173 del 23 de octubre del 2010. Fue el presidente de la República. Recordará usted que los sábados se dictaban sentencias, pues. Entonces, cuando él me nombra a mí y pone mi fotografía, y aparte de eso, fija una recompensa sobre mi cabeza, vivo o muerto, obviamente que todos los estamentos del Estado estaban sobre mí, fiscalía, jueces, policías, buscando justificar los dichos del presidente. ¿Y qué dice el informe del caso 30S, el informe de la Comisión esta de la Verdad, sobre su caso en particular? Aquí tengo yo el informe 30S realizado por la comisión que nombró el presidente de la República. Vaca Mancheno, Diego Guzmán y Oscar Bonilla. 15 hojas me dedican a mí. Un sargento de la policía dedicado 15 hojas en un informe, se supone que era de alto nivel. 15 hojas a un sargento. Un sargento planificó todo el movimiento que hubo el 30 de septiembre. Un sargento le quiso destituir al presidente, le quiso asesinar, etcétera, etcétera, etcétera. Una barbaridad. Conocemos perfectamente que cuando se han suscitado muchos de los golpes de Estado, existen un sinnúmero de condicionantes. En este caso no se cumplía el más mínimo condicionante. Ok, general, esto que usted acaba de escuchar, no sé si quiera comentar con un elemento que también le pongo para la conversación, y es que alrededor de esto se configura o se podría configurar, se podría estar pensando en un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que de alguna manera provoca mayor intranquilidad, yo creo, a Correa y a su gente, porque eso no prescribe, pues. Ya. El derecho internacional humanitario está justamente para establecer, para proteger a las víctimas de una guerra, que puede ser de un conflicto armado internacional o un conflicto armado interno. Lo que hubo en el regimiento Quito y en el hospital fue una rebelión policial, por lo cual no le cobija el derecho internacional humanitario, porque el conflicto armado de carácter interno tiene que cumplir ciertas características, por ejemplo, que la fuerza insurgente tenga el control de un territorio nacional, tenga un mando visible con capacidad de pronunciarse, tenga uniforme, se comprometa a respetar los mínimos convenios de Ginebra, etcétera, etcétera. No calza. Lo que calza aquí es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se trataba de un hospital. Sí. No necesariamente solo porque se trataba de un hospital, sino que ya en las normas de comportamiento, en las reglas de enfrentamiento que tienen que observar las Fuerzas Armadas, tiene que haber el uso gradual y progresivo de la fuerza. Como en efecto ese fatídico día se observó, y se observó, y los hechos así lo demuestran, porque la mayoría de bajas, ¿de dónde son? Del ejército. 2 fallecidos, 42 heridos, 7 de gravedad. La policía, a cambio, se lamenta, como el que más, el fallecimiento de Froilán Jiménez, que sale, como dijo la teniente coronel, escoltando al vehículo del presidente. ¿Y por qué sale el GIR? Porque en esa trifulca, en esa crisis, en esa noche, con esa cantidad de gases, con esa cantidad de disparos, se pensó, el personal del GEO, del ejército, pensó que sacando con la policía no les iban a disparar. Y por eso ellos salen gritando y se ven los videos. No disparen, somos de la policía, porque de amigo a amigo supuestamente no le iban a disparar. Sí, claro. Pero resulta que el carro del tuvo 16 impactos de bala. Ahora, general, pero permítame concluir el tema de los derechos humanos. Uso gradual y progresivo de la fuerza. Emplear su armamento letal, con el que fue el 30% del personal, para hacer uso de su legítima defensa. Como dice el general Castro, ¿cómo fueron recibidos ellos? Fueron recibidos a bala, pero una bala abierta. Yo no tenía que estar ahí, pero era tan grave la situación del país que estuve 200 metros más abajo, hasta que mi seguridad me impidió estar ahí. No tenía que haber estado, pero mi responsabilidad me llevó a estar a ese lugar. Y
Y fue un actor directo de las cosas que se dieron. Y los hechos, Andrés, así lo están demostrando. Pero general, entonces, capaz que era mejor utilizar otra estrategia, otro mecanismo. Sí, hay quienes dicen que era fácil poner una tanqueta cerca de la puerta, hacer un operativo para que el presidente ingrese rápidamente a la tanqueta y no había este problema. Sí, ese era el curso de acción número 1 y así estaba previsto. Pero las condiciones de seguridad se fueron deteriorando y resulta que cuando venían los vehículos mecanizados y blindados de Riobamba y de Ibarra, en Ambato fueron impedidos por la policía. En Ambato pusieron material pétreo, volquetas, carros grandes, pesados, y llama el comandante de la brigada, llama al comando conjunto, comandante de la brigada blindada, y dice, mi general, no podemos pasar, tipo 3 de la tarde. Le dice, sí puedo pasar, dice, pero a lo mejor tengo que disparar, porque un tanque podía pasar por ahí, pero tenía que disparar, porque había una efervescencia de ese comando provincial, de los policías de esa unidad. Y lo mismo sucedió en Ibarra, con el agravante de que en Ibarra salieron más tarde, porque el personal de conductores no estaba en la unidad, porque esto no se esperaba. No estaba programado. No se esperaba. Entonces, ahora, una operación militar no es nomás de decir ya, vaya a la tanqueta. Se planifica, se reconoce, hay una orden preparatoria, porque si las Fuerzas Armadas intervenían esa noche, no podían fracasar ante el escenario ya presentado y deteriorado. Okay. Tengo que ir a la publicidad, enseguida volvemos para que ustedes puedan comentar aquello que acabamos de escuchar por parte del general González. En un instante retornamos. Bien, vamos a continuar. Sargento, quiero dar la palabra para que comente lo que escuchamos antes de la publicidad, fundamentalmente esta imposibilidad, por ejemplo, de movimiento, de operación de las Fuerzas Armadas por el cierre de las carreteras. Todo confluye en una decisión irresponsable proveniente, ya se ha analizado acá, del ex primer mandatario, de pedir que sea rescatado. Prueba de ello, hasta antes de la intervención de las Fuerzas Armadas, no hubo un solo disparo, pues. En el regimiento Quito no hubo un solo disparo. El enfrentamiento entre uniformados, entre hermanos uniformados, se produce por esta decisión irresponsable de pedir que le rescaten y obviamente, pues... Cuando se acerca este contingente de militares, son recibidos a bala, ha dicho el general. Es público, es público. Yo no estoy aquí para desmentir una cosa que ha circulado en las redes, ha circulado en las pantallas. Es ese momento cuando se produce un enfrentamiento, eso lo vio toda la ciudadanía. Pero es importante señalar, antes de, nunca hubo un disparo, nunca. Entonces, llegamos a la misma conclusión. Si se evitaba esta mala dada orden, se hubiese evitado toda la tragedia que fue el 30 de septiembre. Ok, Fidel, por favor. Totalmente de acuerdo con el señor sargento y por eso es que es luctuoso. La fe pública, la moral colectiva ha sido afectada en estos 8 años y la tristeza de los compañeros que han muerto. Por eso es que yo conmino a quienes están llevando adelante evaluación, cambios, transformación en la justicia para que no continúen esos malos ciudadanos que fungían como jueces allanándose a este tipo de decisiones criminales. Entonces, que esto sirva para que las dos instituciones se fortalezcan y entre hermanos ecuatorianos nunca más, ese sí, nunca más decidamos por un desequilibrado mental. General, ¿cómo sanar esta herida? Porque finalmente es una situación compleja de división entre policía, Fuerzas Armadas, entre actores políticos, en fin, ¿cómo sanar desde su mirada? Sí, pero permítame antes, claro. Andrés, también uno de los intentos por sacar al presidente, porque las Fuerzas Armadas responden de ese día, no de lo que vino después. Claro. El ministro Ricardo Patiño, con 3.000 personas concentradas en la Plaza de la Independencia, fue al regimiento Quito, al hospital, a sacarle al presidente. Y no pudieron. Y si fueron repelidos con dureza y también con disparos. Eso está firmado, está grabado. Y ahí muere el estudiante Juan Carlos Bolaños, con un impacto de armamento 5.56, que no es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino de que también la policía, sus unidades élites, tienen 7.000 carabinas Ruger
de calibre 2.23, que es igual al 5.56. Eso es fácilmente demostrable. Respecto a su pregunta, Andrés. ¿Cómo sanar la herida? ¿Cómo sanar la herida? Yo pienso que es muy importante pasar la página de este hecho doloroso e histórico, porque, como se ha manifestado aquí, se están escarbando temas entre dos instituciones que juegan un rol preponderante en la seguridad externa e interna del país, y justamente por condiciones que a lo mejor no tienen la culpa. Lógicamente se debe investigar. Aquí hay versiones tal vez un tanto diferentes. Hay que ver los pronunciamientos institucionales, llegar a la verdad, pero dejando a un lado esta persecución, este enfrentamiento, y tratando de que el país, con sus instituciones, se oriente a solucionar los graves, difíciles problemas que tenemos de seguridad. Pero, general, lo que sí hay que hacer es establecer justicia, me parece. Indudable. Saber la verdad y establecer la justicia. Porque, por ejemplo, no podemos por parte dejar del en ejército. La impunidad, hay muertos, no olviden. Por parte del ejército, se pidió a la Fiscalía la investigación de sus muertos y de sus heridos. Ahí ha quedado también. O sea, la justicia es para los dos lados. Porque aquí pensamos, con el doloroso hecho del policía Froilán Jiménez, que eso es todo el 30S. No es. El 30S tiene connotaciones en la Asamblea, en la base aérea, en el Regimiento Quito, en Guayaquil, en los comandos policiales sublevados. O sea, esto es integral. Ok. Patricia, su apreciación sobre esto. Primero quisiera referirme, y yo no sigo en que no estoy de acuerdo con mi general. Hace un momento decía que desde el cielo, desde los helicópteros, se verificó que había tiradores, francotiradores, con armamento. No se puede hablar así. Se tiene que hablar con pruebas. Pero no creo que fue lo que dijo usted, es que no se le Sí, permitió dijo. al helicóptero. Ahí no se permitió aterrizar al helicóptero, y hay las fotografías. ¿Con disparos? Sí, dijo. No, disparos al helicóptero, no. Con intentos de aterrizar, sí. Pero ya había llantas, Bueno, había eso sí. personal. Pero no es que... No, pero Y hay las fotografías, perdón, pero hay las claro. fotografías de estos tiradores emboscados, tiradores expertos, qué sé yo, con armamento en partes altas. Hay las fotografías. Eso sí, por favor, Patricia. Entonces yo quisiera que se haga un peritaje, quisiera que se investigue a fondo la situación, como acaba de decir mi general, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Solo ahí se va a sanar. Cuando brille la verdad, cuando se haga justicia y los verdaderos responsables de todo esto estén en la cárcel. No deseamos una persecución como fuimos objeto nosotros, y digo nosotros las víctimas del 30S. Simplemente que brille la verdad y que se haga justicia. Estoy en total desacuerdo con mi general, porque las cosas no son así. Las cosas hay que probarlas, mi general. Y hay elementos suficientes, hay videos, hay audios, porque le digo, porque yo tengo esas pruebas y que en su debido momento se aportó, que no fueron consideradas para resolver este problema. ¿Usted cree que para hacer justicia, para este anhelo que es absolutamente legítimo que usted formula, tienen que ser las estructuras institucionales las que funcionen? Sí. ¿O a través de estas comisiones de la verdad y esas cosas? Ya no. Ya no. La Tiene justicia que seguirse ordinaria, el debido digamos. proceso y las instituciones tienen que sanarse por dentro. Y así vamos a, como dice el mayor Araujo, estas dos instituciones van a dejar a un lado resentimientos, lo que sea, para trabajar por el bien de un país. Pero ahí sí de tal nuestro vez Ecuador. coincidir con el general en el sentido de que se haga justicia y pasar la página, porque tampoco haga vamos justicia. a continuar en este Dice, enfrentamiento. pero haciendo justicia Ok. y que salga la verdad a flote. Sargento. Evidentemente que la búsqueda de la justicia, que salga a relucir la verdad, ese es el fin. Aquí no se trata de iniciar un proceso persecutorio igual al que nosotros fuimos víctimas a partir del 30 de septiembre. De lo que se trata acá es de que funcione un aparataje judicial independiente, que no se deba a ningún interés político, a ninguna ideología política, y que analizando las pruebas técnicamente, yo soy un investigador judicial de 25 años y enfrenté 2 procesos, y en esos 2 procesos sufrí los horrores que usted no se imagina con todo el aparataje judicial tomado por una corriente política que buscaba un fin político
Nunca se buscó judicialmente que se transparenten las cosas, que se busque la verdad. Eso es lo que se debe buscar ahora. Vamos a terminar, general, su exposición, y Fidel, con usted terminamos. Bueno, yo quisiera concluir, Andrés, de que las Fuerzas Armadas ese día actuaron en base a la situación presentada. Las Fuerzas Armadas no fueron cómplices de ningún gobierno y más aún del expresidente Correa. Nosotros actuamos amparados en un marco legal de actuación, lo que dice la Constitución, Institución de Protección de los Derechos, Garantías y Libertades. La seguridad interna, el derecho de la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos, ese día estaba vulnerada. Y por eso actuamos, y actuamos también en base al estado de excepción, donde el presidente de la República dispone la movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía nacional y la seguridad interna de la República. Nosotros no actuamos por autonomía, por entusiasmo. No, por favor. En el Centro de Operaciones Conjunto no estaba únicamente el general González, ahí estaba el Comando Conjunto en pleno, comandante de la Fuerza Terrestre, Aérea, Naval, el Estado Mayor, Inteligencia. O sea, teníamos todos los elementos de juicio para hacer la planificación y para hacer lo que hicimos, porque también digamos, ¿qué pasaba si no cumplíamos esto? ¿Qué pasaba si le mataban al presidente? Porque en las versiones respetables de la policía siempre hay que hablar con los hechos de manera cronológica. Ahí vamos a tener claros los temas. Mayor Araujo, con usted terminamos, por favor. Por eso es importante e imperante que todo se lleve a través de una justicia independiente. Voy a hablar en primera persona. Yo seguí, entre comillas, el debido proceso con jueces cooptados por el Poder Ejecutivo y especialmente por el expresidente Correa. Aquí vemos ciudadanos que hemos entregado nuestras vidas a la defensa de la patria, a la seguridad interna del Estado. Y quiero exhortar políticos, personas que no hagan plataforma de este dolor que tiene la sociedad a través de este problema. Por eso no estoy de acuerdo, con todo respeto, de una amnistía. La amnistía es olvido. Y quiere decir que los que reciben amnistía sí cometieron delitos. Tienen que probar en el escenario jurídico para evitar estas disconformidades, que obviamente estamos en un país democrático, pero nosotros somos fundamentalmente ciudadanos para la defensa del Ecuador. Muchísimas gracias a Ernesto González, Patricia Santillán, Fidel Araujo y Luis Martínez. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó